Hola chicos y chicas, soy David, para aquellos que no me conocéis, y bienvenido a Aromas de un Gaditano. Hoy os traigo una fragancia, chicos, espectacular, bajo mi punto de vista. Hoy jugamos de nuevo con una fragancia de Joe Milano, y en este caso de la línea de Game of Spades os traemos Royal. Chicos, una fragancia espectacular, una fragancia gourmand que al menos creo, bajo mi punto de vista, que debéis probar. Tras la intro, comenzamos el juego. Os voy a mostrar la presentación en la que ha venido el perfume, y es la siguiente, ¿vale? Es un perfume que ha venido en una caja blanca, como veis, ¿vale? Con la pica dorada, las letras en dorado de Game of Spades Royal, por detrás Luxury Collection, con su código QR, su código de barra, los mililitros, Joe Milano, ¿vale? Por detrás, y cuando abres la caja, pues aquí viene presentada la fragancia, y aquí Joe Milano París. Por arriba nada, y por debajo nada, ¿ok? Esta es la presentación de la caja, ¿ok? En cuanto al perfume, como ya habéis podido ver, es un frasco blanco con la pica dorada, ¿vale? Y Game of Spades Royal. Se nota pesado el frasco, para nada se nota un frasco que sea liviano ni nada de eso, se nota de calidad, se nota un bote lujoso. Es una fragancia, es un frasco, perdón, que se agarra perfectamente, al igual que el anterior, su hermano, que ya reseñé anteriormente, el de Moon. Es un frasco que se agarra perfectamente, chicos, es muy difícil que se caiga. Y bueno, chicos, el tapón, como veis, un tapón dorado, con la pica dorada, y la parte esa de nácar blanco, ¿vale? Que parece que resalta ahí bien en la pica dorada. Chicos, un tapón que agarra perfectamente el bote, hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? No es cuestión de dejarla para abajo y para arriba, pero que si lo coges por aquí, la levantas perfectamente, ¿vale? Atomizador con el emblema de Joe Milano, espero que se vea, y que atomiza de la siguiente manera. Casi nada, chavales. De los mejores atomizadores que te puedes llegar a encontrar. Vamos a desglosar, o vamos a desmembrar la pirámide olfativa de Royal, ¿vale? Royal tiene una salida de cacao y avellana, con un corazón de jazmín, sambac y cedro, y tiene una base de caramelo, ambroxan y musgo. Que tenemos la salida de Royal de Game of Spades. Chicos, tenemos una fragancia que es dulce, en la que van a ser protagonistas las notas de cacao, avellana y ambroxan. El ambroxan le va a dar más potencia a la fragancia y le va a dar un carácter más dulce a la fragancia en su salida. A medida que la fragancia va a ir secando, a medida que va transicionando hacia su secado, esas notas de cacao y avellana van a ir desapareciendo, y va a ir apareciendo la nota de caramelo junto con el ambroxan. Nota de caramelo y ambroxan que van a perdurar ya hasta el final de la fragancia. Chicos, la fragancia es una fragancia gourmand, ¿ok? Pero que va a recibir también un acorde limpio por parte del jazmín y el cedro. Notas de corazón. Chicos, este carácter limpio que va a recibir, ¿vale? Bajo mi punto de vista, es debido, como ya os he comentado, al jazmín y a un cedro, que creo que es cedro blanco, ¿vale? En este caso, y creo, bajo mi punto de vista, que es lo que hace más adictivo a esta fragancia, porque es la sensación como la que tú tienes cuando comes algo dulce con algo salado, que realmente está exquisito, pues exactamente igual, ¿vale? Ese choque, que parece que no casa cuando te lo dicen, gourmand con limpio, gourmand con fresco, dice tú, no me cuadra, pero cuando se fusionan ambos caracteres, chicos, hacen una fragancia espectacular, exquisita, sin lugar a dudas, una fragancia adictiva.
Chicos, es una fragancia que ya en su secado lo que vaya a percibir es esa nota de ambrosán junto con el caramelo que ya he comentado y un toque apolvado, ¿vale? Es una fragancia dulce, acaramelada y ligeramente apolvada. Esa parte apolvada la va a dar el musgo, ¿ok? Chicos, en cuanto a comparaciones, comparan esta fragancia con Tribeca de Bond Number 9 y yo no os puedo asegurar que se parezca a esa fragancia porque no la tengo. Así que voy a obviar ese apartado y sí os puedo decir que hay gente que dice que tiene cierta vibra o se parece o es un dupe de Baccarat Rouge 540. Pues chicos, os digo que entiendo y creo que puedo llegar a dar una explicación de por qué puede parecerse a Baccarat Rouge. Esta fragancia comparten 3 notas, creo, principalmente, y además puestas estratégicamente en los mismos sitios, ¿vale? Estamos hablando en el corazón de jazmín y cedro, y en la base del ambrosán, ¿vale? Sin embargo, la diferencia notable que existe entre Baccarat Rouge y esta es que en el corazón el jazmín, uno es egipcio y el otro es samba, ¿ok? ¿Qué pasa? Que el jazmín egipcio es más especiado que el samba, ¿ok? Con lo que le va a dar a la fragancia un carácter más especiado. Es decir, como ya sabemos, Baccarat Rouge es un dulce especiado, menos que sin embargo esta fragancia es un dulce gourmand. Chicos, bajo mi punto de vista entiendo esa semejanza con Baccarat Rouge, pero para nada es ni un dupe, ni es una imitación o es una inspiración, para nada, ¿no? O ese acorde que le da limpio a la fragancia, tanto ese ambrosán junto con el jazmín y el cedro, van a ser lo que se parezca, pero no es, ¿vale? Así que chicos, es una fragancia con cierta vibra a Baccarat Rouge. En cuanto al rendimiento, pues chicos, mira, es una fragancia que en sus primeras atomizaciones es potente, ¿ok? Una fragancia con proyección y estela fuerte. A medida que va evolucionando la fragancia, hasta las 2 horas vas a mantener una estela y una proyección media alta. Es una fragancia que hasta la sexta o séptima hora, va a ir reduciéndose progresivamente hasta quedar en una fragancia a ras de piel. A partir de la 7ª hora, más o menos, creo yo, recordad, va a ser cuando vas a empezar a percibir la fragancia a ras de piel. Sí es cierto que hay gente que habla de que esta fragancia produce fatiga olfativa. Yo, sinceramente, no lo tengo tan claro, porque yo he percibido durante todo el tiempo, lo que pasa que sí ha ido disminuyendo esa proyección y esa estela a medida que han pasado las horas. Que a partir de la 7ª hora mi olfato ha dado de sí, puede ser, y a partir de la 7ª hora a lo mejor lo que yo percibo como a ras de piel todavía se sigue percibiendo, ¿vale? Pero yo a partir de la 9ª hora ya ni en piel siquiera, ¿vale? Así que chicos, eso en cuanto al rendimiento. Estaciones, ocasiones, pues chicos, para mí es una fragancia súper versátil, chicos, una fragancia que podrías utilizar para salir a comprar ropa, por ejemplo, o el pan, y para salir con una chica o tener una cita, perfectamente, sin lugar a dudas, y estaciones, pues cualquier tipo de estación, siempre y cuando no sea un calor excesivo. Como ya he dicho, chicos, esta es una fragancia que es gourmand, pero un gourmand que no empalaga, un gourmand fácil de llevar, un gourmand que tiene cierta volatilidad, ¿ok? Y que no es denso, que podéis usar perfectamente siempre que no haya un calor excesivo, ¿ok? Para mí, donde el mejor rendimiento lo vaya a sacar va a ser en otoño y en invierno, totalmente. En cuanto a cumplido, chicos,
os puedo decir que una fragancia que con la vibra que tiene, semejante a Baccarat, ese carácter gourmand, es difícil que no vaya a generar cumplidos. Particularmente a mí hasta el día de hoy, ¿vale? Todavía no me lo has dado, ¿vale? Indirectos, ¿vale? Directos, sí, de acercarte a alguien y decirle, ¿qué te parece? Y dice, huele de puta madre. Pero de coger y que te vaya tú por la calle y te paren y te diga, oye, ¿qué perfume es el que lleva? Porque huele que te caga. Pues todavía no, ¿vale? Pero bueno, puede que sí, puede que no. Lo que sí os puedo decir, bajo mi punto de vista, bajo mi humilde opinión, es que es un perfume exquisito, chicos. Por lo menos a mí me encanta. Chicos, en cuanto a mis conclusiones, pues os puedo decir que, como ya he dicho anteriormente, una fragancia que me gusta, una fragancia gourmand que no es pesada, que la puedes llevar de día, lo puedes llevar de noche, lo puedes llevar para ir a comprarte ropa, lo puedes llevar para salir con tu chica o para cenar perfectamente. Es una fragancia que mientras no haga calor vaya a poder usarla perfectamente, chicos, por ese aspecto un 10 de 10, ¿vale? En cuanto a rendimiento en sí, pues a lo mejor se me queda un poquito corta, porque que tú vayas teniendo tus 7 horas de perfume y se te vaya a ir reduciendo progresivamente, hombre, no pido que sea a lo mejor una fragancia que sea un bismuth durante 7 horas, ¿vale? Pero sí, por ejemplo, que se te mantenga con una proyección, una estela media o una burbuja personal durante tus 6 o 7 horas y ya luego se vaya reduciendo, ¿vale? Pero en un principio eso es lo que a mí me gusta de un perfume. En ese aspecto lo veo yo un poquito corto el Royal de Game of Space. También es cierto que estamos hablando de 7 horas, chicos. El que le guste demasiado se lleva su Dican en el bolsillo o en el bolsito y cuando vaya a la quinta o sexta hora, eso que vaya haciendo así, le pega fuerte y otra vez así, ¿vale? Así que, chicos, ante grandes males, grandes remedios, ¿ok? Así que, chicos, es una fragancia que sinceramente aconsejo tener en una colección. De momento las dos que tengo, que es Moon y Royal, os la aconsejo. Así que, chicos, os voy a dejar al final del vídeo otra fragancia para que juguéis, ¿vale? En este caso la de Moon. Y, chicos, lo que siempre os digo, cogeros por la sombrita y para adelante y cartucho al cañón.